Hola, saludos a todos, amigos y hermanos en Cristo que nos están mirando. Este es otro segmento de Esperanza para la Familia. Soy Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes. En esta ocasión, el tema que estamos desarrollando sigue siendo el autoestima y mi valor propio. Y ahora nos encontramos en la ciudad de San Luis, Río Colorado, y tengo a un invitado en esta ocasión que es el pastor Antonio. Hermano, ¿cómo está usted? Gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí en esta ocasión, en este segmento. Muy bien, hermano Berta, Dios le bendiga, buenas tardes a todo su auditorio que siguen ya indudablemente que este programa, ¿verdad?, llega a muchos corazones y pues gracias a Dios, hermana, muy bien y sentirme privilegiado de poder ser parte hoy en este segmento que inicia, ¿verdad? Y ojalá y podamos pues aportar nuestro granito de arena para que esto siga siendo de gran bendición. Gracias. Ajá. ¿Y cómo se llama su iglesia, hermano? La iglesia se llama Nueva Jerusalén Bautista de San Luis Río Colorado y por la gracia de Dios pues estamos ahí pastoreando, tenemos el ministerio del pastorado y estamos trabajando ahí con todo el corazón para servirle al Señor. Qué bueno, me da mucho gusto. Hace poco que conocimos al pastor y su esposa Magdalena y bueno, ya hemos estado desarrollando una buena relación, gracias a Dios por el privilegio que nos dio y aquí estamos, ¿verdad? Listos para compartir con ustedes. Y les quiero recordar que nos puede escuchar los domingos por la noche de las 9 a las 10 de la noche en la ciudad de Phoenix, en Conexión Cristiana Radio, el Family Values Radio, el 1010 AM. Los domingos de 9 a 10 salen estos segmentos al aire y también los puede encontrar en YouTube, en nuestro canal. Ahí nos encuentra como La Esperanza con Berta Álvarez. Ahí puede ver más programas grabados donde puede mirar más sobre este tema, el autoestima, mi valor propio y algunos otros que ya tenemos ahí tiempo presentando. Así que bueno, prepárese, póngase cómodo, cómoda, agarre lápiz, papel, algo con que anotar para que pueda mantener lo que vamos a compartir y quizás usted lo quiera repasar más adelante o compartir con alguna otra persona. En el pasado habíamos estado hablando de esta mujer que Dori Van Stone. Esta es una mujer que creció en un orfanatorio en San Francisco, donde fue abandonada junto con su hermanita menor y vivió allí por muchos años en mucho maltrato, abuso, golpes, maltrato, abuso sexual, muchísimo abuso sexual que ella tuvo ahí. Y esta mujer, a pesar de todo este rechazo, vivió mucho maltrato dentro del orfanatorio y posteriormente cuando vivió con familias temporales, padres temporales, ahí también fue maltratada y abusada terriblemente. Los hombres hacían línea en el pasillo para abusarla sexualmente porque los padres adoptivos la ofrecían. Entonces fue algo terrible, algo terrible. Sin embargo, Dios transformó su vida. Ella aceptó a Cristo, recibió la palabra y eventualmente se convirtió en una misionera. Pero ella nos cuenta que no solamente recibió el maltrato y el rechazo de su madre durante su estancia en el orfanatorio, donde nada más fue vista pues, una buena cantidad de años, como 2 veces, pero siempre mostrando mucho desprecio y rechazo. Pero en el funeral de su papá, ella se enteró del funeral de su papá y ella trató de estar allí, hacer presencia junto con su esposo, pero interesantemente en el funeral, el director de ahí, que estaba encargado de esa reunión, notó que ella puso que era hija de él y dice, no puede ser, él dijo que no tuvo hijos y el hombre se molestó, prácticamente la corrió de ahí porque él pensó que la familia se iba a molestar de su presencia. Entonces, aún en la muerte de su padre, después de tanto rechazo de la mamá,
ella vivió ese desprecio, ese rechazo de ese padre con el cual nunca convivió, ¿verdad? Pero en el mismo funeral ahí fue rechazada. Y ella podía, ¿verdad? Haber sentido todo ese desvalor, todo ese rechazo como algo en lo cual permanecer o retener en su vida, pero ella sabía que Dios siempre la iba a amar, que Él tenía compasión de ella suficiente en el cual Dios siempre le iba a ser fiel, sin ningún rechazo para con ella. Y esta era una promesa que ella pudo aceptar y recibir desde temprano cuando ella recién se convirtió, por lo cual su vida ella pudo dejar que fuera usada por Dios en la manera que Dios lo hizo. Siendo conferencista, tenía como una agencia donde ella hablaba a personas que habían sido vivido o que habían crecido en orfanatorios y escribió varios libros. Así que podemos ver que ella transformó, ella fue una persona que verdaderamente transformó todo lo que vivió en algo bueno y positivo. Y de eso vamos a hablar, de las maneras de mejorar nuestro valor personal, cómo analizar nuestra vida y ver maneras en que podamos mejorar nuestro valor personal. Vamos a ver qué nos dice por ahí Salmos 27:10. Salmos 27:10. Sí, hermana, es una hermosa porción de la palabra, ¿verdad? Donde nos abre una luz, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O sea, puede haber muchos argumentos. Triste historia, ¿no? De esta mujer, pero gloria a Dios porque pudo encontrar esa esperanza, una luz que encontró en la palabra de Dios donde refugiarse y disfrutar de esa transformación que Dios sabe hacer, ¿verdad? El darle, confortarla, restaurarla y quitarle todos esos, aunque fue real lo que vivió, pero ella puede demostrar que en Dios hay un medio de que todos esos argumentos pueden ser transformados de una manera de bendición, de bendición. Así es, una manera distinta de vivir. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a analizar, ¿verdad? Maneras de mejorar su valor personal, viendo cómo usted puede cambiar su propia autoimagen a la imagen de cómo Dios la ve y la percibe, cómo Dios lo ve a usted y lo percibe a pesar de situaciones de mucha adversidad, vivencias terribles que usted haya tenido. Entonces, porque podríamos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces sucede, las personas se quedan estancadas por el abuso que se vivió en la niñez o el rechazo, y las personas viven en amargura, en conflictos, en aflicción, en rechazo. Muchas veces el autorrechazo también es muy fuerte y eso mismo les da a que las personas no puedan tener relaciones sanas o duraderas con las personas que tienen a su alrededor. Y lo podemos ver en las diferentes etapas de personas, ¿verdad? Entre jóvenes, entre personas adultas o aún personas muy maduras en una vejez ya en sus vidas. Todavía son personas que son difíciles de convivir con ellos porque no trabajaron, no sanaron sus propias vidas. Entonces, esas son algunas de las cosas que vamos a analizar en esta ocasión. Cómo poder ver lo que está pasando, lo que hemos retenido, de manera que podamos cambiarlo intencionalmente. Y número 1, vamos a analizar qué tan importante es aceptarnos tal y como somos. Aceptarnos que nosotros somos, aceptar el hecho de que somos únicos, que cuando Dios nos creó, nos formó a su imagen. La Biblia dice que somos hechura suya. Hay otra versión que dice que somos como una obra de arte. Obra de arte, y cuando Dios nos formó, rompió el molde. No hizo más personas igual que nosotros. Entonces somos personas únicas.
Y no es como que Dios no ha estado al pendiente de lo que hemos vivido, sino que entre todo lo que se ha vivido, Dios ha estado ahí con nosotros y Él quiere transformar las experiencias o los residuos, vaya, que nos haya quedado de las vivencias difíciles. Entonces, si es importante de aceptarnos a nosotros mismos, entonces debemos de querer dejar a veces la manera de pensar perfeccionista de nosotros mismos o el anhelar ser como otras personas o los logros que otras personas han tenido en sus vidas, sino que más bien debemos reconocer que el Señor nos creó con un propósito, nos diseñó con una personalidad individual para nosotros y que nos dio los talentos, las habilidades que Él quería que nosotros tuviéramos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y eso es algo importante para poder aceptar, el aceptarnos a nosotros mismos y aceptar que Dios nos ha creado. ¿Qué nos dice por ahí Proverbios 19:21? Sí, la palabra de Dios en Proverbios 19:21 nos menciona algo bien importante, ¿verdad? Porque todo empieza en nuestros pensamientos. Y en nuestros pensamientos que se están actualmente desarrollando, están desarrollados de acorde a las experiencias que has vivido, en las que creciste, en las que crecimos, de una manera que Dios en su sabiduría pues nos deja un medio y nos dice así, la palabra de Dios dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Nos hace mirar, ¿verdad? Que ¿dónde vamos a encontrar el mejor consejo? En la palabra de Dios. La mejor medios de poder que sean transformados nuestros pensamientos y todas nuestras acciones, pues solamente buscando los consejos que hay en la palabra de Dios. Ahí está. Y Proverbios dice muchos pensamientos y a veces tenemos muchos pensamientos al mismo tiempo y de ahí yo creo que es donde surge esa frase que personas dicen, es que no puedo dejar de pensar en esto, no puedo dejar de sentir esto, pero la realidad es que sí podemos. Amén. Esa es una mentira que hemos creído del enemigo cuando decimos, es que no puedo dormir porque no puedo dejar de pensar en esto. No, sí podemos, porque eso nos lo dice Filipenses 4:8 y lo vamos a estar viendo. O sea, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, y viene una lista y luego al final dice en esto pensar. Entonces, sí podemos decidir cómo pensar, solo que a veces dejamos de pensar que sí podemos parar de pensar en aquello y cambiar nuestros pensamientos. Entonces sí podemos y eso es parte de lo que vamos a estar analizando. Lo siguiente que vamos a ver es que no solamente debemos de aceptarnos tal y como somos, sino que también debemos de aceptar los elogios de los demás. Hay mucha gente, y especialmente cuando las esposas están heridas, tienen lastimaduras previas del esposo, dicen, pues es que me dijo esto, pero no le creo. No le creo. Me dice que me vio bonita, pero no le creo. O me dice que yo hago esto y esto, pero no le creo. A veces las personas, cuando han sido muy lastimadas, se cierran, dejan de recibir elogios, de recibir palabras de aprecio, de recibir o aceptar comentarios positivos de sus personas. Sí, se rechazan porque ya están como impuestos a recibir solamente agresividad o palabras ofensivas, que ya las palabras buenas o bonitas no les caben, no lo reciben. Entonces, se deben de aceptar los comentarios positivos, los comentarios que muestran agradecimiento de las personas que nos rodean. Debemos de recibirlos con gratitud y quizás podríamos decir, gracias, sus palabras las aprecio mucho.
Esa es una manera de recibir elogios. Le agradezco mucho sus palabras. O quizás poder decir, ¿sabe qué? Me hacían falta unas palabras así. Yo creo que eso es educarnos a acondicionarnos a recibir palabras de aprecio, practicar la aceptación de cumplidos y tornarlos en alabanza a Dios y poder decir, toda la honra y gloria sea para Dios. Gracias a Dios que me dio la habilidad o la capacidad para hacer aquello y aquello. Pero se deben de atesorar, se deben de recibir, ¿verdad? Como un buen fruto, por decir así. Séanse que sean cosas que uno ha hecho en diferentes ministerios, buenas obras o logros alcanzados. Si recibimos alguna palabra de aprecio o algún elogio de alguien, hay que recibirlo. ¿Qué nos dice San Juan 15:8? Sí, el Señor Jesús nos deja aquí en palabras expresadas por Él mismo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, es algo que Él espera de que si verdaderamente reconocemos, aceptamos, ¿verdad?, de que se requiere de un cambio en nuestro ser y no cerrarnos a que no lo hay, sino que en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar, nuevamente, mencionándolo de esta manera, vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar la luz que necesitamos para que desaparezca la oscuridad que hay en nuestros pensamientos, de nuestro corazón, porque cuando permaneces ahí negativamente diciendo, yo no puedo ser cambiado, yo no hay nada que me pueda transformar a mí, pues tú mismo o tú misma estás bloqueando el poder dejar que Dios obre en nuestra vida. Y pues sabemos que sí hay manera en Cristo. Y es interesante lo que está comentando porque tristemente, sí se oyen personas que dicen así, es que no hay manera de cambiar, no hay esperanza para mí. Es una tristeza cuando la realidad es que conforme a la palabra de Dios, sí hay esperanza, sí hay manera de cambiar nuestro vivir a pesar de lo que hayamos experimentado en el pasado. Lo siguiente es que podemos vivir y deberíamos de vivir a la luz del perdón divino, ¿verdad? Me encanta cuando he estado alrededor de personas y que oran por cualquier cosa, ¿verdad? Y me gusta mucho cuando he oído a personas que dicen, Señor, gracias por darnos a Jesús y gracias por la salvación que me has dado. Esas frases, cuando las he escuchado, me encantan porque muchas veces las he escuchado de personas que ya tienen 10, 15, 20 años, 30 años de cristianos. Y me fascina oír que en el corazón de personas haya todavía ese agradecimiento de la salvación en Cristo Jesús. Porque es algo que no deberíamos de parar y porque yo creo que el recordarnos que podemos y deberíamos de vivir a la luz del perdón que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús, del perdón divino, de alguna manera le da una perspectiva diferente a nuestra vida, porque es darle gracias a Dios por el perdón de los pecados y por la salvación. Entonces, cuando podemos recordarnos o podemos analizar que nuestra vida debe de estar a la luz de este perdón divino, yo creo que vamos a mantenernos a la misma vez desechando cualquier otro pecado que en lo que hayamos caído. O sea, ya hemos recibido el perdón divino para salvación, pero también el estar pidiendo perdón a Dios por otros pecados cometidos y arrepentirnos de las ofensas del presente. Entonces, de esa manera ya no nos colocamos, no estamos en una continua culpa,
de lo que hayamos hecho o en el pasado o lo que hayamos cometido en el presente por algún pecado cometido. Es como estar manteniendo limpio nuestro corazón de basura, no reteniendo nada en nuestro corazón, sino más bien manteniendo nuestro corazón con gozo, tratando y viendo de que no se retenga nada, ni por lo que vivimos en el pasado, ni por lo que estemos haciendo en el presente. Así que esto me encanta. ¿Qué nos dice por ahí? Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Sí, la palabra de Dios nos dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una de las cosas principales, lo que acaba de mencionar mi hermana, pues es bien interesante motivar a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Animarlos, que el testimonio, así como el testimonio de esta mujer, puede haber muchas vidas que vivieron esa, incluso en mi testimonio hay un testimonio pues que es parecido en cuestión de la autoestima baja en la que nos criamos, pero Dios puede hacer el cambio y sí se puede. Cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva identidad, hay un proceso donde ya todo va a ser transformado, va a ser sustituido, donde ya no nos vamos a aferrar a esos pensamientos, los argumentos, a tenerlos que no se puede, no, en Cristo sí se puede, sí se puede, porque ese es el propósito de lo que Él quiere, que ya no sufras, que no estés atado a esas ataduras, a esas cadenas de pensamientos de la vida pasada, usando todo tipo de argumentos que sí son reales, porque sí es una verdad que muchas vivencias que están. Sí. Y es bueno para ver y analizar que no nos tenemos que quedar así. No tenemos, podemos decidir. Y lo otro es también que podemos aprender de nuestros errores, séanse de nuestros errores o séanse de nuestras vivencias, y es algo que venimos diciendo, ¿verdad? Pero cada persona tiene su propio trasfondo y a veces la crueldad vivida, el abuso vivido tiene diferente magnitud para cada persona, pero necesitamos entender que nosotros podemos aprender de lo que hayamos vivido o experimentado, a pesar de que nos haya causado mucho, pero mucho dolor o mucha, pero mucha aflicción. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Romanos 8:28 nos dice algo bien importante, ¿verdad? La ventaja, ¿verdad?, de lo que es ya estar en Cristo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí viene ya el cambio y poder disfrutar, ¿verdad? Esto es maravilloso, el pensar que ya cuando estás en Cristo, todo lo que te suceda o todo lo que vas a enfrentar en la lucha, ya no vas solo, ya es porque eres ya reconocido como un hijo de Dios, en el cual todo ya Dios te va ayudando. Dice también que no te dará más de lo que no podáis soportar. Así es. Y una vez que podemos entender y asimilar esto, entonces podemos dejar de mantenernos en ese pensamiento independientemente de lo que se haya vivido, porque a veces las vivencias o las experiencias de dolor y de angustia son no necesariamente por otras personas, no siempre maltrato directo, pero a veces son de decisiones cerradas propias. Decisiones cerradas, pecado, vivir en pecado por decisión propia, entonces son consecuencias del pecado. Pero, como dijimos antes, una vez, si venimos a los pies del Señor, ahí podemos entregar nuestra vida, aceptar su perdón y entonces decidir vivir una vida diferente, con una nueva esperanza, buscando la luz y la verdad de Dios
en lo que hayamos experimentado y tratar de vivir una vida mejor, con esperanza, con una decisión propia de querer hacer los cambios y los ajustes en nuestra vida. Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos con usted.